finalmente vamos a ver el último tema de la unidad 3, que trata sobre el equilibrio en el mercado, cómo se logra el equilibrio en el mercado. Entonces, nosotros habíamos visto cuando estudiamos la demanda que había una curva de demanda agregada o la curva de demanda del mercado, también se denomina curva de demanda agregada, y que no es nada más que la sumatoria de las curvas de demandas individuales de cada uno de los consumidores. Recuerden que habíamos calculado una curva de demanda agregada, habíamos visto cómo se podía estimar la curva de demanda agregada o la curva de demanda del mercado cuando tenemos curvas individuales de distintos consumidores y que nosotros sumábamos en horizontal, sumábamos este segmento más este segmento más este segmento y teníamos un valor. Vamos a suponer que tenemos 3 individuos nomás que conforman el mercado y este era un punto de la curva de demanda agregada o curva de demanda del mercado, y así para cada nivel de precio en horizontal podemos ir sumando los segmentos para ir conformando la curva de demanda del mercado, ¿sí? De la misma manera que, acá lo explico muy rápido, esto ya lo había explicado cuando vimos la teoría de la demanda, ¿no? De la misma manera que tenemos una curva de demanda agregada o también llamada curva de demanda del mercado, existe una curva de oferta del mercado o curva de oferta agregada, que no es nada más que la sumatoria de las curvas de oferta de las distintas empresas o de los distintos productores de ese bien o servicio. Nosotros podemos tener un productor que tiene una curva de oferta así, otro productor que tiene otra curva de oferta de esta forma, otro productor que tiene una curva de oferta de esta manera, y entonces a partir de estas curvas de oferta, para cada nivel de precio, por ejemplo, para este nivel de precios, disculpen, tenemos que sumar horizontalmente este segmento y también este otro segmento de aquí, todo esto, y lo sumamos y nos daría un punto por acá. Luego para otro nivel de precios, como puede ser a todo este segmento le sumamos este pedacito y nos quedaría más o menos por acá. Y así para otro nivel de precios, por ejemplo este que está acá, suponiendo que la curva de oferta de este productor sigue hasta acá y la otra curva de oferta sigue hasta acá, tendremos que sumar 3 segmentos, este segmento rojo, este segmento amarillo y el segmento azul. Vamos a poner que este sea el segmento azul y vamos a suponer que la sumatoria de todo esto dé un punto por aquí. Entonces, si estos 3 son los únicos productores del mercado, esta va a ser la curva de oferta del mercado. Ahora, aquí tenemos siempre pesos por unidad y aquí unidades por periodo. Estas líneas que he dibujado aquí no son nada más que las curvas de costos marginales de cada uno de los productores, el costo marginal 1, costo marginal 2, y la curva del productor 3 va a ser la curva de costo marginal 3. Es decir, nos representa cuánto cuesta producir una unidad adicional para este productor, cuánto cuesta producir una unidad adicional para este productor y cuánto cuesta producir una unidad adicional para este productor. En definitiva, la curva de oferta no es nada más que la curva de costo marginal del mercado, o sea, cuánto le cuesta producir al mercado una unidad adicional. Eso es la curva de oferta. Por eso, cuando analizábamos los costos de las empresas, era muy importante entender el concepto de costo marginal, porque a partir de la sumatoria de los costos marginales de las diferentes empresas, vamos a obtener la curva de oferta o curva de costo marginal del mercado. Entonces, hecha esta aclaración, lo que tenemos que tener claro aquí es que el costo marginal representa cuánto cuesta
al mercado producir una unidad adicional. Entonces, volviendo a la presentación, vamos a suponer que tenemos la curva de demanda, que es esta curva de demanda del mercado, la curva roja, y la curva de oferta, que es la curva de costo marginal del mercado, o sea, lo que le cuesta a los productores. Entonces, la curva de demanda, si recordamos, es lo que valora la sociedad o los consumidores consumir una unidad adicional. Es decir, si se consume muy poco, por ejemplo X2, estas unidades que se consumen se valoran P2, si este es el precio unitario. Ahora, si se consume X1, o sea, si aumenta el consumo, a medida que va aumentando, dada esta forma de la curva de demanda, las unidades adicionales se van valorando cada vez menos, o sea, se valora en esta cantidad. Si se consume X0, se va a valorar P0, y si se consume X1, como dice acá, vamos a suponer que estamos en el punto C, se va a valorar P1. Esta es entonces la valoración que hacen los consumidores de las unidades adicionales que van consumiendo. A medida que aumenta el consumo, dada esta curva de demanda que tiene una pendiente negativa, las unidades adicionales van siendo valoradas cada vez menos por los consumidores. Por otro lado tenemos la curva de oferta, y la curva de oferta, como bien dije, representa cuánto les cuesta a los productores, o sea, al mercado, producir una unidad adicional. Y lo que estamos viendo aquí con esta curva de oferta que va creciendo es que a medida que se van produciendo más unidades, las unidades adicionales van costando un poco más. Por ejemplo, si se produce X2, el valor, lo que cuesta para los productores producir X2 va a ser P3. Si se produce X, si estamos aquí, por ejemplo, en el punto H, lo que cuesta a los productores va a ser P1. En X0 le va a costar P0 y aquí en este punto F le va a costar P2. Entonces, si nosotros tenemos esta situación en el mercado, los consumidores, si pensamos en el punto X2, el punto X2 no es un punto de equilibrio del mercado. ¿Por qué? Porque en X2 los consumidores están dispuestos a pagar P2, o sea, este precio por estas cantidades que se consumen. Y los productores están dispuestos a producir estas cantidades a un precio P3. De manera que si esta no va a ser una situación de equilibrio en el mercado. ¿Por qué? Porque dado que hay muchos consumidores que están dispuestos a pagar mucho, van a entrar otros productores al mercado ofreciendo más productos. Vamos a suponer que ingresan más productores al mercado y estamos en el punto X'1. En esta situación, los consumidores van a estar dispuestos a pagar esta cantidad y los productores a pagar esta cantidad. Por lo tanto, tampoco es una situación de equilibrio. ¿Por qué? Porque van a haber más productores interesados en ingresar al mercado y el precio, obviamente, a medida que van ofertando más, el precio va disminuyendo. ¿Por qué? Porque los consumidores van valorando menos cada unidad de producto que consumen. Hasta que se logra este punto. Este sí es un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque aquí los consumidores están dispuestos a pagar P0 y los productores están dispuestos a producir a ese precio. Porque aquí está su punto, esta es su curva de costo marginal. Por ejemplo, vamos a esta situación, a la situación X1 como se indica aquí. Esta no es tampoco una situación de equilibrio. ¿Por qué? Porque los consumidores estarían dispuestos a pagar por estas cantidades solamente P1 y los productores, para producir esta cantidad X1, necesitarían cobrar P2, porque esta es su curva de costo marginal. Entonces, como lo que le cuesta a los productores es mayor a lo que los consumidores están dispuestos a pagar, esta no es una situación de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio es el punto A, donde, digamos, donde la curva de demanda cruza a la curva de oferta. Recordemos que la curva de demanda
representa lo que los consumidores están dispuestos a pagar por un bien o servicio. Y por eso también se la denomina beneficio marginal. A la curva de demanda se la denomina beneficio marginal. Voy a colocar aquí para recordar el concepto. Si tenemos esta situación, vamos a suponer que esta es la curva de demanda y esta es la curva de oferta. A la curva de oferta se la llama también curva de costo marginal y a la curva de demanda se la denomina también beneficio marginal. ¿Y por qué se la denomina beneficio marginal? Porque representa el beneficio adicional que perciben los consumidores por consumir una unidad adicional. Es decir, si paso de consumir de esta situación a esta situación una unidad adicional, el beneficio marginal que me produce de pasar de esta situación a esta situación se mide justamente bajo la curva de demanda. Entonces, por eso también se la denomina curva de beneficio marginal. Es muy importante este concepto, ya lo vamos a trabajar mucho cuando trabajemos en evaluación social. Entonces, la curva de demanda representa lo que los consumidores valoran una unidad adicional y por lo tanto representa el beneficio que cada consumidor percibe de consumir una unidad adicional. Y por eso, como representa la palabra unidad adicional, se refiere a marginal. Entonces, como es el beneficio de consumir una unidad adicional, se la denomina también beneficio marginal. ¿Sí? Marginal significa una unidad adicional. Y, como decía, la curva de oferta representa lo que le cuesta a los productores producir, o sea, el costo de producir una unidad adicional, o sea, el costo marginal. Nuevamente, la palabra marginal representa una unidad adicional. Y obviamente, como ya dijimos, el equilibrio en el mercado, en principio, se va a dar en esta situación. Esta sería la situación de equilibrio en una situación donde existen muchos consumidores y muchos productores. ¿Sí? Bien, vamos a ver las distintas estructuras de mercado que existen o que se pueden identificar en el mercado de distintos bienes y servicios. Entonces aquí tenemos un cuadro donde aquí tenemos la oferta, aquí en esta columna tenemos la oferta y aquí tenemos la demanda. Entonces, una situación que ya habíamos comentado y que vamos a volver a verla es una situación de competencia perfecta. En la competencia perfecta, una de las condiciones, vamos a ver que no es la única, es de que existan muchos vendedores y de que existan muchos compradores. O sea, por el lado de la oferta, muchos vendedores y por el lado de la demanda, muchos compradores. Entonces, en esa situación se da la situación de competencia perfecta. Este es un tipo de mercado bastante deseado por el Estado y por la sociedad, porque vamos a ver que el mercado por sí mismo logra una situación óptima desde el punto de vista social en cuanto a cantidades de productos que se venden y en cuanto al precio de mercado que se cobra por ese producto. Entonces, por eso es un tipo de mercado que lo vamos a analizar ahora a continuación, aunque ya lo hemos venido tratando y comentando anteriormente. Otro tipo de mercado muy característico es el monopolio. ¿Y por qué es un mercado muy característico? Hay muchos bienes y servicios que son monopolios naturales, se dicen. Por ejemplo, el servicio de agua potable es un monopolio natural. ¿En qué consiste el monopolio? Bueno, vamos a aclararlo primero. Por el lado de la oferta hay un solo vendedor. Hay un solo vendedor o un solo productor. Y por el lado de la demanda hay muchos compradores. Entonces, si hay un solo vendedor y hay muchos compradores, se dice que hay una situación de monopolio. Y como les decía recién, hay muchos servicios que son monopolios naturales. Por ejemplo, el agua potable. Es poco probable que existan muchos vendedores, o sea que los compradores tengan la posibilidad de comprar
a comprar a diferentes vendedores. ¿Por qué? Porque la cañería de agua potable que pasa frente a una vivienda es una sola. Es muy raro que existan 5 o 6 cañerías de agua potable frente a una propiedad y que el consumidor decida a qué productor de agua potable le compra. Lo más común es que exista una sola. Yo nunca vi que existan varias cañerías. Es que exista una sola cañería y que el consumidor compre a ese productor de agua potable. Ese es un monopolio natural. Entonces vamos a ver también este tipo de mercado, porque en esa situación el Estado debe regularlo, porque si no, no se logra el óptimo social si se deja al monopolista que fije el precio. Eso ya lo vamos a ver a continuación. Y así hay otros tipos de servicios. Y también pueden haber producción de bienes que tengan características monopólicas. Entonces, en ese caso, cuando se dan esas situaciones, es el Estado quien tiene que intervenir, como vamos a ver ahora. Otra situación que se puede dar es el de que existan pocos vendedores y muchos compradores. A eso se lo denomina oligopolio. Y aquí también si los pocos vendedores se ponen de acuerdo, pueden actuar como monopolistas. Supongamos que vamos a suponer que hay productores de piso cerámico y hay 2 productores o 3 productores en el país de piso cerámico. Y esos 3 productores se ponen de acuerdo en fijar un precio. Entonces estarían actuando como un monopolio. Y por lo tanto también el Estado debe intervenir para que no se den determinadas situaciones no deseadas en el mercado, como vamos a ver ahora. Así como existe este mercado monopólico, cuando hay un solo vendedor y muchos compradores, también puede darse otra situación en que exista un solo comprador y muchos vendedores. Y en esa situación se lo denomina, tiene una característica muy parecida al monopolio, pero se denomina monopsonio. Por ejemplo, vamos a suponer que existan muchos productores de un bien, por ejemplo, miel, y que hay un solo comprador. Es el que compra toda la miel en el mercado. Entonces, ahí también el comprador puede llegar a fijar el precio que más le conviene y puede generar un costo social. Entonces también este es otro tipo de mercado que hay que mirarlo con detenimiento. Y bueno, y obviamente se pueden dar situaciones intermedias, como por ejemplo, aquí hay otros nombres, por ejemplo, unos pocos compradores y muchos vendedores, a eso se lo denomina oligopsonio. Después, si hay un solo vendedor y unos pocos compradores, se puede dar una situación de monopolio parcial, o un solo comprador y un solo vendedor es un monopolio bilateral. Y bueno, y estos otros nombres que son medio raros, pero bueno, es la definición que le dan los economistas. Cuando hay un solo comprador y unos pocos vendedores, monopsonio parcial, y unos pocos compradores y unos pocos vendedores, oligopolio bilateral. Los casos extremos que a nosotros nos van a interesar y que después pueden servir de modelos para orientar en las tomas de decisiones desde el punto de vista económico son la competencia perfecta y el monopolio. Es un poco lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuál es la situación del mercado en competencia perfecta? Vamos a ver primero la situación en competencia perfecta. El equilibrio del mercado se da, como vimos recién, donde la curva de costo marginal es igual a la de beneficio marginal. Y se considera que esa es una situación óptima desde el punto de vista social. ¿Y por qué? Vamos a analizarlo con detenimiento. Entonces, voy a volver a hacer las curvas. Vamos a suponer que aquí tenemos la curva aquí tenemos precio por unidad y unidades por periodo, y que tengo una curva de demanda del mercado y una curva de oferta, ¿sí? Y la oferta es igual al costo marginal y la demanda
es igual al beneficio marginal. Si la curva de demanda es el beneficio marginal, esto significa que es lo que los consumidores valoran consumir una unidad adicional. Y si los consumidores son quienes valoran consumir una unidad adicional, se considera que los consumidores son quienes le están dando valor a las cosas. Por lo tanto, esta curva de demanda, que es la de beneficio marginal, representa el beneficio marginal social, o sea, el beneficio que recibe la sociedad, o sea, los consumidores, por consumir una unidad adicional. Nosotros decíamos que, y por otro lado, tenemos la curva de costo marginal. La curva de costo marginal representa lo que le cuesta a las empresas producir una unidad adicional. Y las empresas son parte de la sociedad, por lo tanto, lo que le cuesta a las empresas es lo que le cuesta a la sociedad producir una unidad adicional. Por lo tanto, esta curva de costo marginal está representando, en principio, el costo marginal social de producir una unidad adicional. Es decir, cuánto le cuesta a la sociedad producir una unidad adicional de producto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos estableciéramos en este punto, esta situación no sería una situación deseable desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista social, si se aumentara el consumo desde este punto hasta este punto, que es la situación de equilibrio del mercado en competencia perfecta, la sociedad tendría como beneficios el beneficio social, o sea, el aumento de consumo, de aumentar todo este consumo, estaría medido bajo la curva de demanda. Todo esto es lo que valoraría la sociedad haber aumentado su consumo desde esta situación a esta situación. ¿Y cuánto le cuesta a la sociedad producir? O sea, ¿cuánto valora la sociedad? Estamos diciendo que valoran todo esto, los consumidores están valorando todo esto por aumentar su consumo de esta situación a esta situación. Ahora, ¿cuánto le cuesta a la sociedad aumentar la producción desde esta situación a esta situación? Eso se mide bajo la curva de oferta, o sea, una unidad adicional le cuesta esto, la próxima unidad le cuesta esto, la próxima unidad le cuesta esto, la próxima unidad le cuesta esto, porque es lo que le está costando a las empresas. O sea, lo que le cuesta a la sociedad es todo esto, producir estas unidades adicionales. Por lo tanto, desde el punto de vista social, hay un beneficio neto, se dice, que es esta área, que la voy a sombrear aquí en celeste, toda esta área que está aquí, es un beneficio neto por haber aumentado el consumo desde esta situación hasta esta situación. ¿Por qué? Porque, como dijimos, todo lo que está bajo la curva de demanda es lo que valora la sociedad y todo lo que está bajo la curva de oferta es lo que le cuesta a la sociedad. Todo esto que está acá es lo que le cuesta. Por lo tanto, en neto queda este beneficio y por lo tanto, desde el punto de vista social, es conveniente este punto de equilibrio. Si nos vamos para allá, o sea, si nos pasamos para este lado, o sea, si pensamos en otro punto de equilibrio como esta no es una situación conveniente desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque lo que valora la sociedad, las unidades adicionales consumidas, o sea, lo que valoran los consumidores, es todo esto que está aquí, valorado bajo la curva de demanda. O sea, la unidad adicional se valora esta, la próxima se valora esta, la próxima se valora esta y cada vez se valora menos, cada unidad adicional. Y para llegar a producir todo esto y vender todo esto, a la sociedad le cuesta todo esto. La próxima unidad le cuesta esto, la otra le cuesta esto, la otra le cuesta esto y así le va costando cada vez más, un poco más, hasta llegar hasta esta situación. Por lo tanto, este punto, esta situación tampoco, o sea, esta situación que tenemos aquí, estas cantidades, tampoco es una situación deseable desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque si nos pasamos para este lado de este punto de equilibrio, tendríamos más costo social que beneficio social. Por lo tanto, lo deseable desde el punto de vista social es que el costo marginal sea igual al beneficio marginal. Ese es el punto óptimo desde el punto de vista social, o sea, donde la curva de demanda coincide con la curva de oferta del mercado.
La curva de demanda es el beneficio marginal social, eso ya lo vamos a ver después, vamos a aclarar después más adelante algunas particularidades de esta palabra. Y también la curva de oferta es la curva de costo marginal. Entonces, hecha esta aclaración y todo este rayado que quedó acá, pero espero que se haya entendido el concepto, el equilibrio del mercado, que se da en el mercado en competencia perfecta, donde hay muchos compradores y muchos vendedores, es un punto de equilibrio que define un óptimo social. Es decir, cuando hay competencia perfecta, es decir, hay muchos compradores y muchos vendedores, se logra justamente el mercado solo logra un punto de equilibrio óptimo donde el costo marginal se hace igual al beneficio marginal. Vamos a ver que esa situación, cuando veamos el monopolio, no necesariamente se logra cuando tenemos un monopolista. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé mercado en competencia perfecta? La primera condición, que ya la hablamos, un elevado número de compradores y un elevado número de vendedores. Es decir, que muchos quieran comprar y muchos quieran vender, y muchos puedan comprar y muchos puedan vender. Agrego aquí la palabra poder, ¿sí? También tenemos que hablar siempre de un bien homogéneo, o sea, siempre estamos hablando del mismo producto. Acá hay una palabra que dice no hay marcas. En realidad, si hay marca, es la misma marca, ¿sí? O sea, no puedo hablar de zapatillas si no defino qué tipo de zapatilla, qué modelo de zapatilla, qué marca de zapatilla. Estamos hablando siempre del mismo bien. También los compradores y vendedores deben tener información del mercado. Es decir, vamos a suponer que existe una peatonal muy grande o un mercado muy grande donde hay muchas tiendas que venden zapatillas del mismo tipo y que los compradores libremente pueden ir y averiguar el precio de esas zapatillas, y los vendedores también pueden averiguar a qué precio están vendiendo sus competidores. Es decir, hay libre información en el mercado, y esto también es muy importante, porque si los compradores no saben a cuánto están vendiendo los otros vendedores, no se va a lograr ese óptimo social, porque un comprador puede llegar a comprar a un precio distinto al de otro comprador porque no está conociendo el precio de mercado, y los vendedores pueden utilizar esa falta de información para aprovecharse de los compradores. Y la otra cosa muy importante es que tiene que haber libre movilidad de los productores y también de los compradores, es decir, que puedan fácilmente entrar o salir del mercado. ¿Por qué? Porque si hay muchos compradores, hay muchos vendedores, pero no se permiten que entren más vendedores al mercado libremente, entonces esos vendedores, como saben que otros vendedores no pueden entrar, pueden ponerse de acuerdo y fijar un precio entre ellos, y no que la libre competencia entre ellos determine el precio. ¿Cuál es el concepto de la libre competencia? Es que los productores o los vendedores van a tratar de ofrecer el producto al menor precio posible que les garantice a ellos cubrir sus costos y obtener una rentabilidad razonable. Y aquí aparece la palabra razonable, es decir, que la rentabilidad sea razonable. Si quieren cobrar una rentabilidad excesiva, otros vendedores van a estar dispuestos tal vez a cobrar menos porque quieren obtener aunque sea una rentabilidad razonable, y le van a hacer bajar el precio a este vendedor que quiso cobrar un precio más caro. Pero por otro lado, si hay un vendedor que quiere cobrar un precio que no cubre los costos, tarde o temprano va a terminar saliendo del mercado porque se va a fundir, no va a poder sostener ese precio en el mercado. Entonces, esa interacción entre la competencia, entre los distintos vendedores y también los distintos compradores, porque hay muchos compradores, o sea, no hay un solo comprador que le fija el precio, como ya dije hoy, sino que hay muchos compradores que compran libremente, hace que se logre un precio de equilibrio que justamente refleja el costo marginal, o sea, cuánto cuesta ofrecer o vender una unidad adicional y cuánto valoran los consumidores esas unidades adicionales que quieren comprar. Entonces, en definitiva, las empresas competitivas, o sea, las empresas que están funcionando en un mercado en competencia perfecta, en definitiva son precio aceptantes. O sea, no pueden ellas alterar el equilibrio de mercado.
¿Qué significa esto? Vamos a suponer, voy a hacer un dibujo acá, para que se entienda. Vamos a suponer que esta es la curva de oferta, esta es la curva de demanda, esta es la curva de demanda, y esta es la curva de oferta, ¿sí? Esta es la curva de oferta. Y hay un punto de equilibrio como este, ¿sí? Entonces, si una empresa adicional quiere entrar al mercado, lo que va a hacer es agregar a la oferta del mercado una curva de oferta adicional. Ahora, si la empresa es una empresa muy grande con respecto a todas estas empresas que están operando, tal vez pueda ofrecer una gran cantidad de productos. Vamos a suponer que ofrezca una gran cantidad de productos, una cantidad X de productos muy grande, de manera que desplaza la curva de oferta de esta situación a esta situación. Y acá esta empresa, porque es una empresa muy grande, puede hacer bajar el precio de mercado. Pero cuando hay un mercado en competencia perfecta, no se da esta situación. ¿Por qué? Porque las empresas no son lo suficientemente grandes en ese mercado como para alterar el equilibrio de mercado. O sea que esta situación no se da en una situación en competencia perfecta. Lo que normalmente se da es que cuando ingresa una nueva empresa al mercado, yo lo voy a dibujar acá en forma aproximada, vamos a ver si me sale. Lo que ocurre es que ofrece una cantidad, disculpen, vamos a suponer que hay una paralela que está muy próxima a la curva de oferta, o sea, la cantidad X que ofrece es muy pequeña comparada con la que ya existe en el mercado, y por lo tanto el precio de mercado prácticamente no se altera. O sea, el equilibrio del mercado siempre es una zona, no se altera porque aparezca una empresa adicional que desplaza la curva de oferta una cantidad pequeña. ¿Y por qué? Porque justamente hay tantas empresas en el mercado que están compitiendo entre sí, que el hecho de que se agregue una empresa más ofreciendo una cantidad semejante a la que las otras ofrecen no va a hacer alterar el equilibrio de mercado. Entonces la empresa es básicamente precio aceptante. ¿Por qué? Porque al ingresar al mercado no tiene otra que cobrar el mismo precio de equilibrio que ya estaba. No puede alterar el equilibrio del mercado como podría haberlo hecho una gran empresa que entra al mercado y baja el precio de equilibrio de esta situación a esta situación. Entonces, esta es la situación que se da en competencia perfecta. Las empresas son precio aceptantes, es decir, no pueden alterar el equilibrio de mercado. En esa situación se da esto que ya habíamos analizado. Un poco, yo voy a volver a mostrar. La solución, vean aquí que esto que está representado aquí es lo mismo que estuve mostrando recién. Esta es la curva de demanda del mercado y esta es la curva de oferta del mercado, ¿sí? Cuando ingresa una empresa, es como que ofrece una curva de oferta casi muy cercana a la que ya está. Por lo tanto, el precio de equilibrio no se altera. Es decir que, si bien esta es la curva de demanda del mercado, para la empresa, la curva de demanda que la empresa enfrenta es una demanda prácticamente horizontal. ¿Por qué? Porque por más que ofrezca mucho, siempre vamos a estar en esta zona, siempre vamos a estar muy próximos, el precio para la empresa se mantiene. O sea que, si bien el mercado tiene esta curva de demanda, la empresa, si mira su curva de demanda, la curva de demanda de la empresa va a ser una curva de demanda horizontal, es decir, de elasticidad infinita. ¿Y por qué? Porque por más que venda mucho, siempre va a estar en esta zona y por lo tanto el precio de equilibrio va a estar aquí. Es decir, dicho de otra manera, vamos a suponer que una empresa, hay una marca de zapatilla que se vende a 500 pesos. Y hay muchos vendedores que venden a 500 pesos. Si un negocio quiere ponerse a vender zapatillas, un negocio semejante a lo que están, quieren ponerse a vender esa misma zapatilla, ¿a cuánto va a poder cobrar? Y más o menos va a poder cobrar 500 pesos. Por lo tanto, por más que venda 10 pares, 20 pares o 50 pares, o sea, la curva de demanda de la empresa va a ser horizontal, pese a que la curva de demanda del mercado tenga cierta inclinación. Entonces, ¿cuál es la solución óptima para la empresa? Nosotros habíamos visto que la solución óptima para la empresa siempre era que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Esto lo habíamos analizado con detenimiento cuando veíamos justamente el comportamiento de la empresa.
Recuerden esta situación que tenemos aquí. Yo voy a volver al análisis que habíamos hecho de cuál es el óptimo para la empresa. Si nosotros teníamos aquí un gráfico donde colocábamos ingresos totales y costos totales, la recta, había una recta que definía el ingreso total de la empresa. ¿Por qué era una recta? Porque el ingreso total no era más que el precio de equilibrio, o sea, este precio de equilibrio, multiplicado por X, o sea, por la cantidad que vende. Es decir, es una recta que pasa por el origen y tiene una pendiente igual al precio de equilibrio. Y vamos a suponer que esta empresa tiene una curva de costos totales como la que está indicada aquí. Tiene un costo fijo y después una función más o menos parabólica. Habíamos analizado que el punto ideal para la empresa era donde se maximizaba la distancia entre el ingreso total y el costo total. Aquí están los máximos beneficios. Y que esta situación coincidía donde la tangente del ingreso total era igual a la tangente del costo total. Y que la tangente del ingreso total era igual al ingreso marginal. Y que la tangente del costo total era igual al costo marginal. Recuerden que las tangentes de unas funciones también son sus derivadas. O sea que la derivada del ingreso total es igual al ingreso marginal y la derivada del costo total es igual al costo marginal. Y se daba justamente esta situación que habíamos analizado, que los economistas, en vez de utilizar este gráfico para definir la máxima distancia, preferían trabajar en términos marginales, es decir, hallar la derivada del costo total y obtener la curva de costo marginal, y hallar la derivada del ingreso total y obtener la curva de ingreso marginal, que para este caso la función de ingreso marginal, o sea, la derivada del ingreso total, es igual al precio de equilibrio, es igual a una constante. ¿Por qué? Porque si el ingreso total, esto lo recuerdo nomás, si el ingreso total es igual al precio de equilibrio por X, la derivada del ingreso total con respecto a X, que es igual al ingreso marginal, o sea, la pendiente, va a ser igual al precio de equilibrio. Esto para que recuerden un poco lo que eran las derivadas, ¿no? O sea, la derivada es la pendiente en el punto de una función, la pendiente en cada punto de una función, ¿sí? En definitiva, como esta función es una recta, la pendiente en cada punto siempre es constante. Por lo tanto, esta es la función de ingreso marginal. Y que el equilibrio se lograba en el punto donde el costo marginal se hacía igual al ingreso marginal, y que va a coincidir también con este punto donde justamente las pendientes coinciden y donde se da la máxima distancia. Entonces, acá cuando estamos en una situación en competencia perfecta, se da la situación de que la solución óptima para la empresa es cobrar el precio de equilibrio de mercado, que es el punto donde la curva de demanda se hace igual a la curva de oferta. O sea, la empresa no puede alterar el precio de mercado. Y habíamos dicho también que la solución óptima para la sociedad es el punto donde la curva de demanda se hace igual a la curva de oferta, o sea, donde el beneficio marginal social, que es la curva de demanda, se hace igual al costo marginal social, que es la curva de oferta. Por lo tanto, ambas soluciones coinciden. Es decir, cuando hay un mercado en competencia perfecta, el Estado no tiene que hacer nada, simplemente las empresas y los consumidores van a regular el precio y las cantidades que se van a ofrecer en el mercado. Por lo tanto, cuando hay un mercado en competencia perfecta, la solución es eficiente desde el punto de vista social. O sea, se logra este punto de equilibrio, no se cobra más caro, ni se cobra más barato, o sea, se cobra el punto de equilibrio y se consumen estas cantidades. La empresa tiende sola a regularse en este punto, donde su costo marginal es igual a su ingreso marginal, que coincide con el precio de equilibrio de mercado. Por eso, en este fundamento se basaba Adam Smith cuando formuló su teoría de que el Estado normalmente empeora las cosas y que había que dejar que el mercado solo definiera el equilibrio en el mercado. Pero esta situación se da cuando hay un mercado en competencia perfecta. Y para que exista competencia perfecta, vamos a volver de vuelta, tiene que haber un elevado número de compradores y vendedores. Eso es muy importante. Si no hay muchos compradores y muchos vendedores, no se puede lograr este equilibrio. También tiene que
tenemos que hablar siempre del mismo bien. O sea, cuando hablamos de pan, estamos hablando del mismo pan, no pan de salvado, no pan tal, no pan de otro tipo. O sea, es el mismo bien. También tiene que haber información en el mercado. Si no existe información en el mercado, se genera lo que se denomina una ineficiencia en el mercado. O sea, cuando no hay información, o los compradores o los vendedores no saben a cuánto están vendiendo o a cuánto están comprando, otros compradores y otros vendedores, se da una situación de ineficiencia. Y también tiene que haber libre movilidad de los productores y también de los compradores, es decir, que libremente todos puedan comprar y todos puedan vender. ¿Por qué? Porque si no, también se da una situación de ineficiencia. Entonces, cuando no se dan estas condiciones, el Estado debe actuar de alguna manera, porque si no, no se va a lograr esta situación donde el beneficio marginal se hace igual al costo marginal, o sea, donde la oferta se hace igual a la demanda, sino que se van a dar situaciones de ineficiencia. Entonces, esto es lo que justamente postulaba Adam Smith y es lo que dio origen al liberalismo económico, que justamente postula que el mercado tiene que regular por sí solo el precio y las cantidades que se consumen. Vamos a ver qué pasa en otras situaciones cuando no se dan estas situaciones ideales, o sea, un mercado en competencia perfecta, y vamos a ver el caso más extremo, que es el mercado en monopolio. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa cuando hay un mercado en monopolio. Es decir, decíamos que un monopolio es la situación donde existen muchos compradores y un solo vendedor o una sola empresa. Entonces, vamos a ver en primer lugar cuál es la solución óptima para la empresa. Esta es la curva, vamos a suponer que esta es la curva de demanda del mercado. Y vamos a suponer que la curva de demanda del mercado tiene una ecuación P igual a A, que es la ordenada al origen, menos B por X, donde B es la pendiente. B es la pendiente. Entonces, el precio de demanda va disminuyendo, arranca en un valor A con la ordenada al origen, menos B, que es la pendiente por las cantidades que se demandan. Esta curva de demanda es la curva de demanda del mercado, pero también, y esto es muy importante, es la curva de demanda de la empresa. ¿Por qué es la curva de demanda de la empresa? Porque es la única empresa que existe en el mercado. A diferencia de lo que pasaba en competencia perfecta, donde una empresa enfrenta una curva de demanda horizontal, porque independientemente de las cantidades que venda siempre va a poder cobrar el mismo precio, en este caso no, porque si la empresa decide vender esta cantidad o decide cobrar este precio, va a vender esta cantidad. Y si decide cobrar un precio más barato, va a vender esta cantidad. Es decir, que la empresa encima conoce la curva de demanda. ¿Por qué conoce la curva de demanda? Porque puede hacer pequeños cambios en los precios para ir viendo cómo reaccionan los consumidores e ir definiendo los distintos puntos que le permiten definir esta curva de demanda. Es muy fácil, realmente el monopolista tiene toda la información del mercado, porque conoce el mercado, es el único que está en el mercado. Y esta curva de demanda, vuelvo a insistir, que es la curva de demanda del mercado y que es lo que valoran los consumidores, también es la curva de demanda que enfrenta la empresa. Ahora, desde el punto de vista de la empresa, recuerden que la solución óptima de la empresa es la solución donde el ingreso marginal se hace igual al costo marginal. ¿Por qué? Para una empresa le va a convenir vender hasta aquel punto donde la próxima unidad le genere más ingresos que costo. Es decir, si yo voy a vender un producto y la próxima unidad que vendo me va a generar más costo que ingreso, entonces esa no es una situación óptima para la empresa. La situación óptima para la empresa es la situación en la situación límite donde la última unidad que venda le genera un ingreso igual a lo que le costó producir esa unidad adicional que vendió. Entonces,
esta es la situación óptima para la empresa. La empresa se maneja siempre con este criterio, que el ingreso marginal es igual al costo marginal. En el caso de la competencia perfecta, esta situación se daba. ¿Por qué? Porque recuerden que el ingreso marginal era igual al precio de equilibrio de mercado y era igual al costo marginal. Y este ingreso marginal siempre era constante. Sin embargo, cuando hay una situación de monopolio, esta situación no se da. El ingreso marginal varía conforme varía las cantidades que ofrece la empresa. ¿Y eso por qué? Recordemos que el ingreso total es igual al precio por la cantidad. O sea, ¿cuánto va a recibir la empresa como ingreso total? Igual al precio que cobra por las cantidades. Ahora, el precio en esta situación ya no es constante, ya no es una curva horizontal la que enfrenta la empresa, sino que el precio varía conforme varía las cantidades que se ofrecen, porque los consumidores están dispuestos a pagar cada vez menos por las unidades adicionales que consumen. De manera que el precio ya no es un valor constante, sino que tiene esta expresión. Entonces, si yo multiplico, voy a hacer el análisis aquí, para que se entienda mejor. Decíamos que el precio es igual a A menos B por X, ¿sí? O sea, la ordenada al origen menos las pendientes, y que el ingreso total de la empresa va a ser igual al precio por las cantidades, pero el precio ya no es constante, o sea, es igual a esta expresión. O sea que si yo coloco acá A menos B por X y a todo esto lo multiplico por X, esto me va a quedar igual a A por X menos B por X al cuadrado, ¿sí? Y si nosotros recordábamos lo que era el ingreso marginal, que el ingreso marginal era igual a la derivada del ingreso total con respecto a X, la derivada de esta expresión me va a dar igual a, esta expresión me queda A, y este exponente baja multiplicando y me queda menos 2 por B por X, y se le resta un exponente a X. En definitiva, la función de ingreso marginal va a ser igual a A menos 2 por B por X. Es decir, tiene la misma ordenada al origen que la curva de demanda, que era esta, o sea que es la curva de beneficio marginal, pero tiene una pendiente que es, en vez de ser B, como es acá, es menos 2B, ¿sí? O sea, el doble de pendiente que la que tenía la función de demanda. Y eso es un poco lo que está expresado en este gráfico. Siempre y cuando la curva de demanda sea una recta, como la que tenemos expresada aquí, ¿no? Si tuviera otra forma, bueno, habría que hallar su derivada para hacer el mismo análisis para hallar la curva de ingreso marginal. Pero en general, en los análisis se suelen utilizar curvas de demanda y curvas de oferta que sean rectas, aunque en algunos casos pueden haber otras formas. Pero nosotros en la materia vamos a trabajar con rectas para simplificar el análisis. Entonces, eso es lo que está expresado aquí. El ingreso total es igual al precio por X, o sea, A por X menos B por X al cuadrado. Y el ingreso marginal, que es la derivada del ingreso total con respecto a X, me va a quedar igual a A menos 2B por X. Es decir, si yo represento esta función de ingreso marginal en este gráfico, es una recta que tiene la misma ordenada al origen A, pero tiene una pendiente que es el doble de esta pendiente, o sea, 2B. Por lo tanto, si yo tengo este punto, lo divido por 2, más o menos aquí, y por acá estará viniendo la curva de ingreso marginal. ¿Y cuál va a ser el punto óptimo para la empresa? El punto óptimo, decíamos, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Y esto por qué? Vamos a verlo nuevamente. Nosotros aquí, yo voy a volver, vean aquí la expresión que adoptó el ingreso total. Lo voy a escribir por acá al costado. El ingreso total adoptó una expresión, es la que está acá, igual a A por X menos B por X al cuadrado. ¿Sí? Esta es la función de ingresos totales. Pero vamos a hacer otro gráfico para hacer un análisis. En vez de hablar en términos marginales, vamos a hablar en términos totales. Nosotros habíamos analizado primero la situación de la empresa en competencia perfecta y teníamos una curva de ingresos totales. Luego acá voy a colocar cantidades y acá voy a colocar
pesos por mes o pesos por periodos, voy a tener ingresos totales y costos totales. Y cuando analizamos la situación de competencia perfecta, teníamos una curva de costo marginal, por ejemplo, habíamos planteado una función de costos totales igual a un valor que era costo fijo más A por X, por ejemplo, más B por X al cuadrado, donde A y B eran constantes, nada que ver con estas otras que están aquí arriba, y que podía ser una función, por ejemplo, así, podía ser una función parabólica, una función parabólica así. Y teníamos en competencia perfecta que el ingreso total era igual al precio de equilibrio por X, o sea, era una recta que venía así, voy a tratar de tirar una recta aquí, y que el óptimo para la empresa era el punto donde estaba la máxima distancia, vamos a suponer que está por acá, donde las pendientes de las derivadas, ambas curvas coinciden. Esta era la de ingresos totales y esta era la de costos totales, ¿sí? Esta era la situación en competencia perfecta, donde el precio era constante. Ahora resulta que el ingreso total no tiene esta forma, no es un valor constante, sino que depende de las cantidades. Entonces, esta es una función también parabólica, pero a la inversa que esta. Yo voy a intentar borrar esto que dibujé, para borrar la función de ingresos totales. Esta era la función de ingresos totales en una situación en competencia perfecta, pero vamos a ver qué pasa cuando estamos en esta situación de monopolio. Voy a volver a dibujar aquí la función de costos totales. Y esta sería una función más o menos, yo podría dibujarla así. Podría dibujar esta función de ingreso total de esta manera. ¿Por qué? Porque si no vende nada, recuerden aquí la función, si no se vende nada, no hay ingresos. A medida que van subiendo los ingresos, va teniendo esta forma, y eventualmente, si ustedes ven aquí, si se venden estas cantidades que estoy indicando aquí, si se vendieran estas cantidades, ¿cuál va a ser el precio que se va a poder cobrar? 0. Por lo tanto, el ingreso va a ser 0. Aquí es 0 y acá también es 0, y el máximo se da en esta situación, en la mitad más o menos. Entonces, en algún punto, si las cantidades, si esto van aumentando las cantidades, en algún punto también el ingreso puede llegar a ser 0, llegar a este punto, ¿no? Bueno, pero eso es, no va a ser una situación de equilibrio para nadie, digamos, así que no es un punto que interesa. Pero ¿cuál es el punto que le va a interesar al monopolista? Justamente el lugar donde se da la máxima distancia entre ambas curvas, que más o menos vamos a suponer que tengamos en esta situación. Esta va a ser la situación donde le va a dar el beneficio neto máximo para el monopolista. Y esta situación justamente coincide donde, de vuelta, donde la tangente aquí es igual a la tangente aquí. Para encontrar la máxima distancia entre dos funciones hay que hallar las derivadas, es el punto donde las derivadas se hacen iguales. Esto, si recuerdan, cuando estudiábamos análisis matemático, geometría descriptiva, no recuerdo en qué materia, o álgebra, justamente la máxima distancia entre dos funciones es el punto donde las derivadas son iguales. Y la derivada aquí es el ingreso marginal y aquí es el costo marginal. Entonces, la situación óptima para la empresa siempre es el punto donde el ingreso marginal se hace igual al costo marginal, ¿sí? Esta es la situación donde obtiene el máximo beneficio la empresa, siempre, en toda situación. Esta es una situación donde estamos en una situación de monopolio y por lo tanto, por eso, la curva de ingresos totales tiene esta forma que estamos viendo aquí. Ahora, volviendo a la presentación, acá tenemos la función de ingreso marginal. Ahora, supongamos que sobre esta función de ingreso marginal superponemos la función de costo marginal. Y vamos a suponer que esta es la función de costo marginal de la empresa. Aquí la dibujé con un redondito así, con una curva, pero puede ser directamente una recta, como veníamos trabajando hasta ahora. Una recta así, o puede ser también una recta horizontal, dependiendo del caso. Vamos a suponer que esta sea la curva de costo marginal de la empresa. Entonces, voy a volver a la presentación. Y aquí
voy a volver a este pizarrón virtual, en vez de trabajar con funciones totales, voy a trabajar con costos totales e ingresos totales, voy a trabajar con ingresos marginales y costos marginales. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos esta situación, pesos por unidad y unidades vendidas. Entonces supongamos que esta es la curva de demanda. La curva de demanda del mercado, que es la misma curva de demanda de la empresa. Si es la curva de demanda del mercado, es el beneficio marginal social, o sea, lo que valora la sociedad. Vamos a suponer, decíamos que la curva de ingreso marginal, el ingreso marginal va a ser de la empresa, va a ser una recta que tiene el doble de pendiente que esta, o sea que más o menos va a venir por acá, en la mitad más o menos, si lo dibujé bien. Esta es la curva de ingreso marginal de la empresa, ¿sí? Vamos a suponer que la empresa tiene una curva de costo marginal, la voy a representar en verde. Vamos a suponer que la curva de costo marginal de la empresa sea esta. Este es el costo marginal de la empresa. Y si es el costo marginal de la empresa, también es el costo marginal de la sociedad. O sea, esta es la curva de oferta y es la curva de es el costo marginal social. ¿Por qué? Porque es primero que es la única empresa que ofrece el servicio en el mercado. Y si es la única empresa que ofrece el servicio, es lo que le cuesta a la sociedad ofrecer el servicio. O sea que esta curva, que es la curva de oferta de la empresa, también es la curva de costo marginal social, o sea, lo que le cuesta al mercado o a la sociedad producir este bien o servicio. Yo voy a colocar por aquí para que no moleste la información. Aquí está el ingreso marginal, era esta curva que está acá. Entonces, si nosotros decimos, yo le mostraba anteriormente, que el punto óptimo para el monopolista era el punto donde estaba la máxima distancia entre el ingreso total y el costo total, ese punto se daba en el punto donde el ingreso marginal se hacía igual al costo marginal, o sea que es este punto que está aquí. Este es el punto óptimo para la empresa monopolista, este es el óptimo, este es el X óptimo para el monopolista. ¿Por qué este punto? Porque en este punto el ingreso marginal, que es esta función celeste, se hace igual al costo marginal. Y en este punto se va a dar la máxima distancia entre el ingreso total y el costo total. Recordemos que el ingreso marginal es la derivada del ingreso total y que el costo marginal es la derivada del costo total. La empresa conoce esta función de costo marginal porque ella conoce sus costos. Es la única empresa. Y también conoce la función de ingreso marginal porque conoce la curva de demanda del mercado. ¿Por qué conoce la curva de demanda del mercado? Porque es la única empresa que está en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer la empresa para lograr este punto óptimo? Lo que hace la empresa es fijar este precio. Este precio es lo que va a tratar de hacer la empresa monopolista. Tratar de fijar el precio del monopolio. ¿Qué va a hacer la empresa? Como conoce estas funciones, ¿qué es lo que hace? Haya la derivada del costo de su función de costo total y tiene su función de costo marginal. Luego haya la derivada haya la función de ingresos totales multiplicando la función de demanda por el precio, la deriva y tiene la función de ingreso marginal. Donde se cruzan igual a ambas ecuaciones, obtiene esta cantidad. Con esta cantidad entra la función de demanda y fija este precio. De esta manera, los consumidores van a demandar esta cantidad que está acá, porque es lo que ellos valoran, y por lo tanto el monopolista va a lograr obtener su óptimo como monopolista, que es el punto donde logra el máximo beneficio. Ahora, desde el punto de vista social, ¿cuál es el óptimo social? Ahora vamos a analizar qué pasa desde el punto de vista social. Desde el punto de vista social, a la sociedad, fíjense que si nosotros aumentamos el consumo hasta esta situación, hasta este punto, ¿cuánto valora la sociedad aumentar el consumo desde aquí hasta aquí? Todo lo que está bajo la curva de demanda, o sea, todo esto, o sea, consumir una unidad adicional a la sociedad va valorando cada vez menos las unidades adicionales que consume, ¿sí?
hasta llegar a este punto. ¿Y cuánto le cuesta a la sociedad producir esas unidades adicionales? Es lo que le cuesta a la empresa monopolista. O sea, producir una unidad adicional le cuesta esto, la próxima le cuesta esto, la próxima le cuesta esto, y así sucesivamente, hasta llegar a este punto de equilibrio, que acá justamente se da el óptimo social. ¿Por qué? Porque una unidad adicional a la sociedad le costaría más de lo que valora la sociedad, que es lo que está por debajo de la curva de demanda. Entonces, el óptimo social es este punto que está aquí. Este es el punto óptimo. Siempre el óptimo social se da donde el costo marginal social se hace igual al beneficio marginal social. Esto es muy importante para la evaluación social de proyectos. Es decir, para este caso, donde la curva de demanda es igual a la curva de oferta. Y por lo tanto, el precio óptimo, desde el punto de vista social, este sería el precio óptimo social, y estas serían las cantidades óptimas desde el punto de vista social. Independientemente que el monopolista esté ganando o no esté ganando dinero. Eso se analiza, por otro lado, analizando el VAN privado de la empresa monopolista. Si el VAN privado es positivo, no hay que subsidiar nada, pero hay que obligar a la empresa monopolista a que cobre este precio y no este precio. Entonces, ¿cuál es la función del Estado cuando hay un monopolio? Es justamente establecer claramente cuál es la función de costo marginal de la empresa, cuál es la función de demanda, o sea, el beneficio marginal social, y a partir de ahí definir la tarifa que es el costo variable que debe cobrar el monopolista. Recuerda que aquí es precio por unidad, y este precio es justamente el monopolista debe cobrar el costo marginal y no el precio, no el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, sino justamente establecer el precio del monopolista donde el costo marginal se hace igual al beneficio marginal. Esta es la función del Estado, obligar al monopolista que en su tarifa variable, en el costo variable, cobre el costo marginal de proveer el servicio y no otro precio. Si no se hace eso, se genera un costo social que es igual al área que está aquí. Todo esto que está acá, esto que está en rojo, que lo voy a indicar en rojo, es el costo social del monopolio, lo que se denomina costo social del monopolio. ¿Por qué? Porque la sociedad se pierde de haber ganado en neto todo este beneficio que está indicado en este triángulo. ¿Por qué en neto? Porque el beneficio bruto sería lo que está bajo la curva de demanda y el costo social sería lo que está bajo la curva de oferta. Y esto que está acá sería el costo, lo que se denomina el costo social del monopolio. Entonces, ¿cuál es la función del Estado cuando hay un monopolio? Hacer este análisis y obligarle al monopolista a que cobre esta tarifa, ¿sí? Por otro lado, si analizar el VAN privado de la empresa y que el VAN se obtenga con esto una TIR, en definitiva, una TIR razonable. ¿Cómo se puede obtener una TIR razonable? Bueno, analizando, por ejemplo, el cargo fijo. El cargo fijo, recuerden que el cargo fijo, hay que analizar que el cargo fijo no supere el excedente del consumidor. Si el cargo fijo no supera el excedente del consumidor, uno puede ir regulando la rentabilidad del privado hasta obtener una tasa de rentabilidad razonable para el privado, no excesiva, sino una tasa de rentabilidad razonable conforme al riesgo que tiene el negocio y por ejemplo, una tasa del 12% anual en términos reales es más que razonable, que es justamente la tasa social de descuento que se utiliza para analizar la rentabilidad de los proyectos. Para un mercado monopolista, o sea, con muy bajo riesgo, dependiendo del tipo de negocio, ¿no? Si es por ejemplo, agua potable, es un negocio de muy bajo riesgo porque todo el mundo consume agua potable. Es necesario y bueno. Ahora, ¿qué pasa si el cargo fijo no alcanza para que se obtenga una rentabilidad razonable? Bueno, ahí sí se puede dar un subsidio
al privado, de manera que el VAN se haga positivo, que el VAN del privado sea positivo. Esto ya lo vamos a ver con detenimiento. Pero el subsidio tiene que venir por fuera y no aplicarlo al cargo variable, porque si no vamos a estar saliendo de esta situación ideal desde el punto de vista social y nos vamos a estar moviendo para una situación de ineficiencia, o sea, nos vamos a estar viniendo para aquí. O sea, lo que es deseable siempre es que la gente consuma lo más que se pueda, porque al aumentar el consumo aumentan los beneficios, siempre y cuando no se supere el costo marginal de proveer el servicio. O sea, que en el margen se trate de cobrar un precio donde la última unidad producida, consumida, se valore en la misma magnitud en lo que costó producir esa unidad adicional. Bueno, hecho esto, todo este rayado que hice acá, voy a volver a la presentación, donde está un poco más, valga la redundancia, presentable esto que estuve explicando. Entonces, de vuelta, la solución óptima para la empresa es el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Es decir, que si esta es la función de ingreso marginal, esta es la función de demanda y esta es la función de costo marginal, el punto ideal para el monopolista es este punto. ¿Qué hace el monopolista para lograr esto? Cobra este precio. El precio P0, al cobrar este precio, va a obligar a que los consumidores se frenen en este punto, el productor va a producir esto y va a lograr el óptimo, que es el punto donde maximiza el beneficio del monopolista. Pero la solución óptima para la sociedad no es en esta situación el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, sino siempre donde el beneficio marginal, que es la curva de demanda, se hace igual al costo marginal, o sea, el punto H. Y por lo tanto, ambas soluciones no coinciden. No coincide el óptimo para la empresa y el óptimo para la sociedad. Y es por eso que cuando existen monopolios, el Estado debe controlar al monopolista. Porque si no existe un control del monopolio, se genera un costo social. ¿Y cuál va a ser el costo social? Este triángulo que tenemos aquí. O sea, desde el punto de vista social sería deseable que se consuman las cantidades X1 y se cobre P1. Pero si se deja al monopolista actuar, el monopolista va a cobrar este precio y por lo tanto la sociedad no va a poder captar este beneficio neto, que es este triángulo que está acá indicado en gris, y que, como ya dije, es el beneficio bruto de aumentar el consumo medido bajo la curva de demanda, y le restamos a esto el costo de producir esas unidades adicionales. O sea, esto es lo que se denomina comúnmente el costo social del monopolio. Entonces, siempre que hay una situación de monopolio o de monopolio parcial, o donde hay pocos vendedores, como por ejemplo teníamos acá unos pocos vendedores que pueden ponerse de acuerdo y muchos compradores, o sea, oligopolio, o también se puede dar a la inversa, donde hay un solo comprador y muchos vendedores. El Estado, tiene que controlar al monopolista, porque si no se da esa situación, justamente se da una situación de ineficiencia y el monopolista o aquellos vendedores que se junten pueden ponerse de acuerdo en fijar este precio y obviamente se va a generar un costo social que es justamente denominado costo social del monopolio. Esta es una situación de ineficiencia que justamente obviamente no fue... Adam Smith, por ejemplo, decía que el Estado nunca debe intervenir en el mercado. Bueno, acá hay una clara situación donde el Estado sí debe intervenir. Debe intervenir para que no se generen estas situaciones de ineficiencia. Luego vamos a hacer un trabajo práctico. Hay 3 trabajos prácticos. Yo voy a hacer el número 11, donde justamente vamos a analizar en número qué es lo que significa y cómo debe actuar el Estado en un caso particular. La actividad práctica número 11, entonces, dice así. Para la curva de demanda obtenida en la actividad práctica número 1 y considerando un costo marginal de 1 peso por metro cúbico, determine los metros cúbicos, el punto A pide los metros cúbicos por mes vivienda a producir y vender que maximizan los beneficios de la empresa proveedora del servicio. Es decir, como si la empresa actuara como monopolista y libremente puede fijar su precio, obviamente para poder obtener el máximo beneficio. En la actividad práctica número 1
nosotros habíamos determinado la curva de demanda. Era una curva de demanda que decía que el precio era igual a 7 menos 0,25 por las cantidades. Entonces vamos a hacer el dibujo acá de cómo era la curva de demanda. Esto, si no lo recuerdan, pueden ir a ver a esa actividad práctica. Teníamos el eje vertical, donde acá tenemos precios por metro cúbico, y acá el eje horizontal. Entonces aquí tenemos P en pesos por metro cúbico, y aquí teníamos las cantidades en metros cúbicos por mes por vivienda. Y habíamos obtenido una curva de demanda. Esta curva de demanda tenía una ordenada al origen de 7, y la ecuación de la curva de demanda, que representa el beneficio marginal, es igual a 7 menos 0,25 por Q. Esta ecuación de la curva de demanda la habíamos determinado en la actividad práctica número 1. Además, plantea el ejercicio que esta empresa tiene un costo marginal de producción de agua potable constante de 1 peso por metro cúbico. O sea que el costo marginal, que es esto que tenemos aquí, costo marginal, es igual a 1 peso por metro cúbico. Esto significa que, independientemente de las cantidades que produzca, siempre esta planta de agua potable va a tener un costo de producción constante de 1 peso por metro cúbico. Una recta horizontal de costo marginal significa que cada metro cúbico adicional que produce le cuesta 1 peso por metro cúbico. Entonces, lo que plantea el ejercicio en el primer punto es determinar, dice, los metros cúbicos por mes vivienda a producir y vender que maximizan los beneficios de la empresa proveedora del servicio. Entonces, para la empresa, el punto óptimo para la empresa, voy a poner acá el punto A, es el punto donde el ingreso marginal se hace igual al costo marginal. Para poder hallar, nosotros sabemos que el costo marginal es 1 peso. Ahora, para poder hallar la ecuación del ingreso marginal, tenemos que hallar primero la ecuación del ingreso total. Y el ingreso total es igual al precio por la cantidad. En este caso, el precio tiene esta ecuación. Esto es igual al precio, ¿sí? ¿Cómo varía el precio? O sea, la función de demanda, esto es 7 menos 0,25 por Q, y todo esto multiplicado por Q. Y esto me queda una expresión que es igual a 7 por Q menos 0,25 por Q al cuadrado. Entonces, habíamos dicho que el ingreso marginal era igual a la derivada del ingreso total con respecto a las cantidades, que en este caso lo estamos llamando Q. Entonces, si derivo esta expresión que tengo acá, esto me va a quedar igual a 7 menos este 2 pasa abajo y multiplica a 0,25, por lo tanto me queda menos 0,5 por Q. Por lo tanto, como ya habíamos explicado en la teoría, la ecuación del ingreso marginal tiene la misma ordenada al origen que la curva de demanda, arranca de 7, pero tiene una pendiente que es el doble de la curva de demanda. Por lo tanto, si grafico con un color verde, por ejemplo, voy a intentar hacer lo mejor posible, una línea que venga más o menos así. Bueno, supongamos que esta es la expresión o la ecuación del ingreso marginal. Ingreso marginal es la línea verde. Entonces, ¿cuál va a ser la situación óptima para el monopolista? La situación donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal. El ingreso marginal habíamos dicho que es igual a 7 menos 0,5 por Q.
Y esto tiene que ser igual al costo marginal, y el costo marginal es igual a 1 peso por metro cúbico. Entonces, si igualamos estas ecuaciones, podemos despejar de aquí el valor de Q. Es decir, 7 menos 0,5 por Q tiene que ser igual a 1. O sea, en definitiva estoy tratando de hallar esta intersección de las dos ecuaciones, ¿sí? Y de aquí puedo decir que 7 menos 1 es igual a menos 0,5 por Q, a más 0,5 por Q, porque pasé Q para el otro lado, de manera que Q, o las cantidades, terminan siendo igual a 6 dividido 0,5, y eso me da un valor de 12 metros cúbicos por mes por vivienda. Es decir que esta intersección acá me está dando un valor de 12 metros cúbicos por mes vivienda. O sea que esta sería la cantidad que maximiza el beneficio del monopolista. Entonces, el punto B pregunta o pide calcular el precio que fijará la empresa si actúa como monopolista. Si la empresa quiere que los consumidores consuman 12, lo que se hace es levantar hacia arriba y tratar de entrar a la ecuación de la curva de demanda para determinar el precio que haría que los consumidores consumieran 12 metros cúbicos. Entonces, en el punto B, lo que tengo que hacer es entrar a la ecuación de la curva de demanda, a esta ecuación, con un nivel de consumo de 12, que es lo que desea el monopolista. Entonces, si el precio del monopolista va a ser igual a 7 menos 0,25 por las cantidades que desea el monopolista que se consuman, que son 12 metros cúbicos. Entonces, si hacemos este cálculo, vamos a hacerlo por acá, más 7 menos 0,25 por 12 me da un valor de 4. Entonces lo que va a querer el monopolista va a querer cobrar 4 pesos por metro cúbico. Y este va a ser el precio del monopolio, ¿sí? Si no se hace nada, el monopolista va a tratar de cobrar 4 pesos, porque en esa situación ya lo hemos demostrado que se da la situación donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, y es donde el ingreso total se separa. Cuando veamos las curvas del costo, el ingreso total se separa, se obtiene la máxima diferencia entre el ingreso total y el costo total, y por lo tanto ahí va a estar el máximo beneficio para el monopolista. Vean que esto es muy sencillo para una empresa monopólica como podría ser la del agua potable. Tranquilamente puede conocer la curva de demanda porque está conociendo el mercado, lo conoce, puede variar tal vez el precio un poquito para ver cómo reaccionan los consumidores, o sacar información de distintas localidades también, como hemos visto cuando estimamos la posición de la curva de demanda. Conoce su curva de costo marginal, conoce todos sus costos porque es la única empresa. De manera que con este simple cálculo que lo hemos hecho en 5 minutos, podemos determinar cuál es realmente el precio que maximiza el beneficio de un monopolista. No es para nada difícil. Vean que lo hemos hecho en prácticamente 5 o 10 minutos si manejamos los conceptos. Bueno, ¿qué es lo que pide el punto 3? Dice la cantidad óptima social que debería consumir cada familia. Bueno, voy a borrar un poco para hacerme espacio aquí. La cantidad óptima, el punto C, es el punto de nuevo donde, desde el punto de vista social, la cantidad óptima es el punto donde el beneficio marginal es igual al costo marginal. El beneficio marginal es la curva de demanda. Esta es la curva de demanda, esta es la curva de oferta. Entonces, ese punto se da en esta posición, aquí. Este sería el óptimo del punto de vista social.
Pasar de acá no nos conviene porque la sociedad valora menos de lo que cuesta y quedarnos por acá nos impide de captar beneficios por aumento de consumo. Entonces esta sería la cantidad óptima. Para poder hallar cuál es la cantidad óptima, tenemos que justamente igualar ambas ecuaciones, la ecuación de beneficio marginal con la ecuación de costo marginal. La ecuación de beneficio marginal dice que esto es igual a 7 menos 0,25 por Q. Y el costo marginal sabemos que en este caso es constante y vale 1 peso. Entonces de acá podemos despejar la cantidad óptima social. Q igual a 7 menos 1 dividido 0,25. Esto, si se toman un poquito el trabajo de hacerlo al despeje, van a ver que creo que es así. Entonces, si hacemos 6 más 6 dividido 0,25, nos está dando 24 metros cúbicos. O sea que el óptimo social sería 24 metros cúbicos por mes por vivienda. Recuerden las unidades. Entonces, este sería el óptimo social. Este sería el óptimo monopolio. Y esto es el óptimo social. Para que se entienda bien. Y acá no es 25, disculpen, sino que es 24. No sé por qué escribí 25. 24, ¿sí? Bien. Sigamos con el enunciado. ¿Qué debería exigir al Estado para alcanzar la solución óptima? ¿Qué debería exigir el Estado al monopolista para que se alcance esta solución óptima desde el punto de vista social? Bueno, en el punto D, que sería nuestra respuesta, el Estado debería exigir que la empresa monopolista cobre el costo marginal y no que cobre este precio que es el precio del monopolista. Si la empresa cobra el costo marginal de 1 peso, los consumidores van a terminar consumiendo 24 metros cúbicos por mes. Entonces el Estado debe exigir al monopolista que cobre una tarifa variable. Disculpen si no escribo muy bien, pero es bastante difícil. Igual al costo marginal, igual a 1 peso por metro cúbico. Esto es lo que debería exigir el Estado al monopolista, ¿sí? Entonces, la tarifa variable debería ser 1 peso por metro cúbico. ¿Por qué? Porque en ese punto se da el óptimo social, como ya lo habíamos, de esa manera se valora el óptimo social, como ya lo habíamos analizado también en la teoría. El punto E pregunta, ¿cuál es el costo social total en pesos por mes vivienda si el Estado no controla al concesionario? Entonces, ¿qué pasaría si el Estado no controla al concesionario? Voy a borrar todo esto. Entonces, si el Estado no controla al concesionario, estaríamos en el punto E, ¿cuánto va a cobrar el concesionario? Va a cobrar 4 pesos. Y por lo tanto se va a generar un costo social. ¿Cuál va a ser el costo social? El costo social que se va a generar va a ser todo este triángulo que está aquí. ¿Por qué se va a generar este costo? Bueno, ya lo habíamos hablado. Aumentar el consumo desde 12 metros cúbicos hasta 24 tiene un beneficio, es valorado por la sociedad todo lo que está bajo la curva de demanda. Todo esto es lo que valora la sociedad, aumentar el consumo. Sin embargo, a la sociedad le cuesta lo que está por debajo de la curva de costo marginal. De manera que en neto sería esto que está aquí, que es también llamado el costo social del monopolio. Entonces, ¿cuál sería el costo social? Costo social sería igual a la base del triángulo, que es 24 menos 12, por la altura del triángulo. La altura del triángulo es 4 menos 1,
y todo esto dividido 2. En definitiva, 24 menos 12 por 4 menos 1 dividido 2. Y eso nos da un valor de 18 pesos por mes vivienda. Recordemos también, aclaremos bien las unidades. 18 pesos por mes por vivienda. ¿Por qué dan estas unidades? Porque aquí en esta parte estamos multiplicando metros cúbicos por mes por vivienda. Y en esta parte estamos multiplicando pesos por metro cúbico. De manera que metro cúbico se va con metro cúbico y me queda pesos por mes vivienda. Quiero aclarar que a la fecha de hoy, ahora estamos a inicio de 2014, esta curva de demanda es una curva de demanda que no es del todo, o sea, en realidad es una curva que está atrasada porque hace unos cuantos años era una ecuación de una curva de demanda que podía ser bastante razonable para proyectos de agua potables de la zona, digamos, de la región aquí del norte de Argentina. Actualmente, estos valores en cuanto a consumo prácticamente se mantienen iguales porque la gente no aumenta mucho el consumo. Lo que ha cambiado mucho, sí, es el costo. O sea, el eje vertical es el que se ha estirado para arriba. Yo diría que, sin hacer grandes cálculos, pero dado el proceso inflacionario que ha habido desde que estas curvas eran válidas, estos valores prácticamente se deberían multiplicar, les digo, por lo menos por 2, 3 o 4. Un valor razonable más o menos estaría en un valor de 3. Obviamente habría que, estoy haciendo una hipótesis muy, o sea, una aproximación muy gruesa, digamos, pero les digo que sin temor a equivocarme, en realidad actualmente, para una situación real, este valor sería por lo menos el triple de lo que hemos calculado recién. Entonces, bueno, esto para que tengan ya una idea de lo que son valores actuales con respecto a una curva de demanda. Ahora, el ejercicio también pregunta en el punto F, ¿cuál es el costo social en pesos por mes si existen 2.500 viviendas en la situación? Es decir, una localidad pequeña de 10.000 habitantes más o menos, con 2.500 viviendas, inclusive 10.000, 12.000 habitantes, más o menos calculando 4,5 habitantes por vivienda. Vamos a ver cuál es el costo social. El costo social, si multiplicamos 18 pesos por mes por vivienda por 2.500 viviendas, esto nos da un valor, 18 por 2.500, nos da un valor de 45.000 pesos por mes, que actualmente, como les dije, para ser más razonable, estaría más o menos por 3, digamos. Esto sería por 3, o sea, 135.000 pesos. Esto, para que tengan una idea, estos son pesos por mes. Pesos por mes, ¿sí? Esto para que tengan una idea el daño que puede llegar a ser un monopolio si no se lo controla correctamente. Es decir, cada mes que pasa, la sociedad estaría siendo perjudicada en 135.000 pesos por mes. Y si esto lo multiplicamos por 12, estaríamos hablando de 1.600.000 pesos por mes para una localidad de 10.000 habitantes. Si pensamos en una localidad de 200.000 habitantes, 200.000 que tenemos más o menos, digo 4,5, 45.000, 50.000 viviendas en esta situación, yo voy a hacer 18 por 50.000, estaríamos hablando de 900.000 pesos por mes.
Si a esto lo multiplicamos por 3 para traerlo a valor actual y lo multiplicamos por 12, estamos hablando de 32 millones de pesos por año de costo social. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Vean lo que dice acá. Simplemente multipliqué estos 18 que habíamos calculado recién, que eran pesos por mes vivienda. A 18 lo multipliqué por 3 para llevarlo a valor actual, 54 pesos por mes vivienda. A esto lo multipliqué por 50.000 viviendas. Tengo, al multiplicarlo por 50.000 viviendas, tengo 2,7 millones de pesos mensuales, y si lo multiplico por 12, tengo 32 millones de pesos anuales. Esto dividido 8, estamos hablando de 4 millones de dólares a tipo de cambio oficial actualmente. O sea, realmente lo que quise mostrar con este ejemplo es para que tengan idea de lo que realmente significa dejar actuar libremente a un monopolista. Un monopolista, como ya les dije, conoce toda esta información, conoce la curva de demanda porque es el único que está en el mercado, conoce el costo marginal, por lo tanto hacer este cálculo que lo vimos recién lo hace en 5 minutos, y es muy fácil determinar el punto óptimo para el monopolista. Y hay muchos servicios que son monopolios naturales. Por ejemplo, yo mencioné el caso del agua potable, pero también tenemos la provisión de energía eléctrica. Hay otros servicios que no son monopolios, pero que pueden tener características de oligopolios, como puede ser todo lo que es telefonía, la provisión de gas natural, gas por cañería domiciliaria también lo es. Después, por ejemplo, un puerto puede tener características monopólicas en cuanto al servicio de transferencia de carga. Entonces tiene que estar el Estado tratando de fijar correctamente la tarifa. Como ya lo dije, la tarifa siempre tiene que reflejar el costo marginal de proveer el servicio. La tarifa, o sea, el cargo variable, debe reflejar el costo marginal. Luego hay que analizar el valor actual net, el valor actual del privado, para ver si, de acuerdo al tipo de actividad, el ban privado está siendo positivo o está siendo negativo. Obviamente que... ¿Y qué tan positivo? En definitiva, ver la TIR que está obteniendo este privado. Si esta TIR es razonable o no. Recuerden que también tienen el cargo fijo para poder mejorar la tasa interna de retorno hasta que llegue a un valor razonable. Si la tasa interna de retorno, con el máximo cargo fijo que puede cobrarse sin que los usuarios decidan dar de baja el servicio, todavía no cierra, bueno, es posible que el Estado subsidie a este privado si es que el ban social, que ya lo vamos a ver cuando analicemos la evaluación social, de este servicio es positivo. Si el ban social es positivo, conviene que este servicio se preste, y por lo tanto, si al privado no le cierran los números, hay que tratar de subsidiarlo. Pero lo que no hay que hacer es que el privado cobre un costo marginal, cualquier costo marginal, sino que cobre el costo marginal que refleje, mejor dicho, que cobre una tarifa. No dejar que el privado cobre cualquier tarifa, sino que cobre una tarifa que refleje el costo marginal de proveer el servicio. Bien. También aquí van a encontrar dos ejercicios más, una actividad práctica número 10, que es muy parecido al análisis, así que les voy a pedir que lo hagan y lo presenten oportunamente en el campus virtual, y también la actividad práctica número 12. Justamente hicimos la actividad práctica número 11 porque tiene relación con todos los ejercicios que hemos venido viendo en esta unidad, que son ejercicios relacionados con la producción y la demanda de agua potable. Bueno, con esto entonces damos por terminada la unidad 3, que trata sobre instrumentos para el análisis económico. Y son, justamente como ustedes podrán ver, una serie de conceptos, tanto de oferta como de demanda, que vamos a necesitar para luego sí entrar
en la unidad 4, que trata sobre la evaluación económica o social de proyectos de inversión.